Estábamos hablando de lo que te había pasado en un mercado de Barcelona. Sí, efectivamente que me enfadé un montón porque al final esas cosas confunden a la gente. Si tú estás vendiendo unas berenjenas que las pones en una malla y en la malla pones que es sin gluten, pues las berenjenas del puesto de al lado, que no llevan ningún etiquetado, pues estás pensando que quizás esas berenjenas llevan gluten, o por lo menos ya no te fías tanto. Y al final, ¿cuál vas a comprar? Las que ponen sin gluten. Entonces, bueno, a día de hoy la normativa europea impide hacer esas cosas. Pero bueno, pues a veces te encuentras con sorpresitas y con cosas que te crean mucha confusión, mucha duda. Sí, en un sobreetiquetado. Y luego, al final, el problema está en cuando vas a comer a un sitio y pides cosas, bueno, pides no, quieres asegurarte de lo que te pongan no esté contaminado, ahí es donde está el gran problema. Si yo quiero un filete de pollo con Ujú. berenjenas, que es lo que viste que eran berenjenas sin gluten, evidentemente el filete de pollo, ni el pollo ni las berenjenas tienen gluten, pero asegúrame que no viene contaminado, ¿no? Y ahí donde está el problema real, quizá en información, que es cuando se contamina y cuando se mezcla. Si yo sé, no, pero tengo pan sin gluten, que no quiero pan, que quiero que me asegures que lo que te pido, que yo Exacto. ya sé que no tiene gluten, que no me lo contamines con harina. Sí, 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 además es que se puede contaminar de manera muy sencilla. O sea, simplemente me pongo a trocear, no sé, un tomate para acompañar ese filete de pollo con un cuchillo que ha estado en contacto con algo con gluten y ya está. mm, Hay que concienciar mucho y formar mucho a la restauración, que son profesionales excelentes, pero en materia de alérgenos a veces te das cuenta de que falta mucho. sí, y ese sobreetiquetado o las góndolas de los supermercados con los carteles de sin gluten, yo creo que lían más, ¿no? Porque debería ser más sencillo. Es verdad que si tú quieres salir, si un día quieres comerte una croqueta, un pan o lo que te dé la gana sin gluten, pues tienes que salir a buscarlo a sitios con su etiquetado y demás. Pero el día a día debería ser más sencillo. Claro, o sea, si es que al final la dieta sin gluten tiene que estar basada en la misma alimentación que una Igual. persona que no es celíaca. Verduras, carnes, pescados, frutas, legumbres, frutos secos. La gente se confunde un poco. Yo siempre me acuerdo de la doctora Natalia López del clínico aquí en Madrid que decía que cuando ella se dedica sobre todo a celiaquía en adultos, ¿no? Entonces decía, yo diagnostico a un celíaco. A los 6 meses le digo, vuelve para acá, que vamos a ver cómo van esos anticuerpos, a ver cómo te encuentras, tal. Si me encuentro con que los anticuerpos bajan y el colesterol sube. Porque esa persona entiende que ahora su alimentación la tiene que basar en aquellos productos que llevan la etiqueta sin gluten. Mm, Y no es así. Entonces, bueno, falta mucha educación también al paciente y al consumidor en general para que entienda que hay una serie de alimentos que de manera natural no contienen gluten y que deben ser nuestro día a día. Y que luego nos queremos comer un día un bocata. Pues oye, nos vamos a esa sección y... Pero cuidado, porque además hay una trampa en esas secciones que a mí, yo le hago muchas fotos siempre que voy a los súper, porque te encuentras como un pasillo de dietética, vida saludable. Y ahí meten sin gluten, eco, sin azúcar, integral. Y muchas veces, a mí me pasa que me escriben por Instagram y me dicen, Lore, estas galletas, y resulta que no son galletas sin gluten, que son sin azúcar. Está todo junto, a veces, y bueno, entre que la letra es chiquitita y vas con prisa y tal, te puedes confundir tú, o se puede confundir tu tía que quiere tener un detalle un día contigo que vas a ir a tomar el café con ella. mm. Entonces, bueno, es Sí, complicado. sí, pero es heavy eso, ¿eh? Bueno, pero sí, sí, ¿qué pasa? Que se confunde y es la conciencia general. Te dice un celíaco que come productos sin gluten. Entonces tú vas a un restaurante o eso, en los supermercados y lo que te ofrecen es el pan sin gluten, tenemos esto sin gluten, no te preocupes porque tengo esto sin gluten. No, no, si es que no quería eso. Y yo quiero que el pescado, la carne que me pongas, no me asegures que no está contaminado. No, Es pero que es así. eso, no, hombre, pero era más fácil que me hagas esto en una sartén que Limpita y ya limpita está, sí. que el complicarte y tener cosas que, en fin, que luego eso, ¿no? Que son súper azucarados, con grasa, con tal, que no tenga gluten no significa que sea sano. Que se confunde mucho. Yo Mm, me acuerdo de una famosa marca, bueno, de un supermercado que todos conocemos, que empezó a sacar eran como las bases para empanada mm, y las llamaba sin gluten. O sea, tú lo leías y era como masa es que no recuerdo cómo se llamaba la masa, pero masa de no sé qué, sin gluten y saludable. Y dices, pero vamos a ver, y te ponías a leer los ingredientes y dices, hombre, yo no soy nutricionista, pero a mí me parece que hay cosas aquí
que hacen que esta masa no sea precisamente la más saludable, ¿no? Pero bueno, asociamos sin gluten a saludable porque nos interesa, a mí como marca, asociarlo y vender más. Entonces, bueno, pues pasan estas Publicidad, cosas. marketing. De eso vamos a hablar. Que le he dado a grabar porque nos hemos puesto a hablar del tema y creo que era interesante. Bueno, para empezar, para ir centrándonos en el tema que nos trae hoy. Tú, desde luego, estás súper especializada en celiaquía, formadísima, has absorbido todo el conocimiento del mundo y ahí sigues. Cuéntanos tu caso y cómo llegas del periodismo a seguir siendo periodista, pero muy especializada en celiaquía. Bueno, pues lo primero, que no te he dicho nada, pero gracias por invitarme y por dejarme hablar aquí en tu podcast de, bueno, pues de mi trayectoria, del periodismo, de la celiaquía, etcétera, etcétera. Y gracias por tus palabras. Una intenta informarse y lo que tú dices, ¿no? Absorber todo el conocimiento posible. Al final yo no soy sanitaria y llego hasta donde llego y hasta donde me dejan los documentos oficiales y los profesionales, que a mí lo que me gusta es ser altavoz, ¿no? De los profesionales, hasta donde ellos me llegan a llegar. Pero bueno, mi trayectoria... Yo desde pequeñita, lo mío con el periodismo, desde que vi la serie Periodistas, que yo tendría, no sé, 11 años, yo me acuerdo al día siguiente ir al instituto, no, al cole, y decir, yo quiero ser periodista, o sea, lo tengo clarísimo. Y fue muy vocacional, hasta que salí de la facultad y dije, pero que me han engañado, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo creía que iba a ser. Es una profesión muy bonita y llena de valores y con una teoría preciosa, pero luego en la práctica pues es un poco diferente. Nos encontramos con, bueno, pues con muchos problemas para poder realmente ejercer y vivir de ello, ¿no? De hecho, yo la inmensa mayoría de mis compañeros están dedicándose a otras cosas, ¿no? Yo empecé en el mundo del periodismo pues a los 19 años, todavía no había acabado la carrera, empecé a hacer unas prácticas en Oviedo, en un periódico de allí, en la Nueva España, que fue mi verdadera escuela de periodismo. Allí estuve, luego iba a ser un verano y estuve 4 años, entonces empecé haciendo información de todo tipo, conciertos del Canto del Loco, entrevistas con Pepe Colubi, me acuerdo. Luego pasé a la sección local y me volví a Madrid un poco cansada, porque bueno, pues los horarios, sabías cuándo entrabas, pero nunca cuándo salías. Llegaba a casa a las 11 de la noche y me tenía que poner a estudiar lo que tenía en Madrid, ¿no? Que estaba a caballo entre una ciudad y la otra para acabar la carrera. Entonces, bueno, volví a Madrid, hice un máster en comunicación empresarial que me gustó mucho, me pareció muy interesante y entendí muchas cosas del mundo del periodismo desde el otro lado, desde Mm. los que también generan noticias de otra información. Y bueno, pues por casualidades de la vida, después de estar mucho tiempo trabajando en el sector del cine y de las series, empecé a trabajar en salud. Y me enganchó de una manera brutal porque veía que todo lo que hacíamos, todo lo que nos contaban pues, los distintos agentes, desde profesionales, laboratorios, todos los avances, las investigaciones, bueno, estaban hablando de la realidad de las personas, de la realidad más sensible, ¿no? Que es precisamente la salud, ¿no? Entonces me enganchó y fue así un poco como empecé a especializarme, entré a formar parte de ANIS, que es la Asociación Nacional de Informadores de Salud, que dan formación a los profesionales de la comunicación para que, bueno, pues nos sepamos defender en este mundo tan complejo de la salud. Y poquito a poco, y como además, bueno, pues desde el año 97 me diagnosticaron celiaquía, pues al final uní una cosa con la otra. Mi chico, que es el informático, se encarga de toda la parte técnica, y así fue como del periodismo fui pasando poquito a poco a hacer felicidad y a dedicarme, bueno, pues a tener ese portal, ¿no? donde pongo en comunicación a profesionales con pacientes para hablar de celiaquía. Dos cosas que me he apuntado de esta presentación. Has dicho el tema de comunicación empresarial, ¿lo estoy diciendo bien? Sí. Sí. Cuéntanos un poco más sobre esto y la otra que no tiene nada que ver era si empiezas o te llama la atención esa especialización en comunicación en salud después del diagnóstico de celiaquía o ya antes o que no tiene nada que ver, que decir, "No, que me ha gustado esto y podría ser celíaca y no tener que divulgar sobre celiaquía, desde luego". Ujú. Vale, pues nada, la primera, comunicación empresarial. Te tengo que ser totalmente sincera. Yo ya me quería ir de Oviedo porque me quedaban todavía asignaturas de la carrera por sacar, y la vida que llevaba en Oviedo con los horarios del periódico
que estaba también estudiando inglés y que tenía 21 años, pues hacía que fuese muy complicado acabar la carrera que la estaba estudiando a 500 kilómetros, que yo tenía que venir a Madrid a hacer exámenes, etc. Entonces dije, mira, voy a dejar el trabajo, voy a acabar la carrera y, bueno, pues la excusa que encontré es justo, me quedaban nada, 3 asignaturas, acabo la carrera y hago un máster. Entonces lo hice como muy tarde y ya estaban todos en marcha, yo quería hacer comunicación externa, pero un máster de comunicación externa, pero no quedaban plazas y entonces me tocó comunicación empresarial y dije, venga, vamos, allá vamos. Y es muy chula, es muy interesante porque al final las empresas necesitan comunicar de forma interna para todos sus empleados, para mejorar productividad, para que estén tranquilos en el momento en el que hay un momento de crisis o lo que sea, pero también son unos agentes muy importantes que tienen que también comunicar al exterior para conseguir distintos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, eso se hace de 1000 maneras distintas, ¿no? Desde comunicar hitos a través de notas de prensa a crear campañas de comunicación brutales para lavar imagen o para lo que necesite la empresa. Entonces, las grandes empresas, suelen tener departamentos de comunicación muy importantes y trabajan de una manera, es muy interesante conocerlo. Sobre todo a mí me pareció interesante no para ejercer, sino para entender un poco cómo surgen las cosas, ¿no? Sí. Sería desarrollar y poner en marcha estrategias para un objetivo concreto, ya sea interno o externo. Exacto, exacto. Okay, Normalmente trabajan con planes a 2 años, a 3 años, pues para obtener lo que sea, los objetivos, que normalmente pues los objetivos es tener una buena reputación, una buena imagen, todas estas cosas, vender más, obviamente, convertirse en una empresa de referencia en su sector, el objetivo que sea. Y luego la otra parte, la otra pregunta, primero llegó la celiaquía, porque la celiaquía a mí me diagnosticaron con 14 años. Entonces, cuando me vine a Madrid a los 19 más o menos, seguía encontrándome mal. No acababa de estar bien, me tuvieron que hacer una nueva biopsia para ver si resulta que no era celíaca, porque después de casi 5 años de dieta sin gluten, seguir con una anemia tremenda, con malestar digestivo, con episodios de diarreas y tal. Entonces, nada, me hicieron una nueva biopsia y dijeron que efectivamente ya no tenía una atrofia total, pero que aún tenía el intestino dañado. Entonces ahí, a los 19 años, mi cabecita hizo como, ¿qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal. Y yo empecé a leer, pero estoy hablando del año 2002, 2003, no había el acceso que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces sí que, bueno, intentaba ir a las charlas que hacía la asociación, todo ese tipo de cosas, informarme más. Pero la especialización en salud vino porque, igual que en otras profesiones, la gente deja un trabajo y al día siguiente tiene otro, en el periodismo no ocurre así, normalmente. Tienes que buscar y buscar. Y me surgió la oportunidad de trabajar en una empresa que hacía, por una parte, que tenía una web sobre salud y también hacía comunicación para empresas del sector salud. Y fue así como empecé. Me tocó aquello, igual que antes me había tocado cine. Yo te digo que hablábamos hace unos días, ¿no? De que la especialización a veces llega de esta manera, no te queda otra y tiras hacia adelante. Pero bueno, me tocó y me gustó mucho. Y a partir de ahí pues ya empecé yo a formarme. Sí, esa mezcla entre que, bueno, pues se te ponen las cosas en el camino y las vas aprovechando y, y así llegas al momento actual. Eso es. Vale, pues hablamos del tema de especialización y lo que había comentado antes, ¿no? Tú desde la plataforma de Felicidad y y las entrevistas, entonces buscas profesionales, publicas de una forma muy contrastada y eres experta en tu tema. La pregunta es si es lo normal en el periodismo y si cuando se publican noticias técnicas, ya sea de salud, política o lo que sea, lo está publicando, lo está escribiendo un periodista o un equipo especializado en el tema. Bueno, pues es una pregunta realmente compleja porque te encuentras situaciones de todo tipo, pero a día de hoy la especialización es complicada porque la fuente de financiación principal de los medios de comunicación, que es la publicidad, pues ha caído mucho en los últimos años, entonces hay que reajustar cositas para que todo cuadre y para que las cosas cuadren, a veces lo que haces es que tienes a un redactor
que es community manager, que es fotógrafo, que tiene que saber de salud, pero tiene que también saber de política local o tiene que saber de gastronomía y hacer distintas piezas todos los días porque hay que llegar y hay que cubrir una serie de informaciones, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la organización en el campo de la salud tiene mucha tradición y hay mucha gente que lleva muchos años haciendo cosas muy, muy buenas y que son auténticos referentes, pero también nos encontramos con informaciones que son un cortapega de algo que es tendencia y es lo que está ocurriendo con el SIBO, lo que ha ocurrido con la celiaquía y con tantos otros temas que interesan mucho y no hay tiempo para contrastarlo, no hay recursos, lo tengo que sacar, lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible para que no se note que hay un cortapega, pero a veces hay cortapega. Entonces, al final el que La, pierde es el ya. lector. Por una, claro, a ver, por una parte está eso, ¿no? La falta de tiempo, de incentivos que pueda tener el profesional, pero hay publicaciones, o sea, que se nota que la intención es un desprestigio, porque lo hemos visto con la dieta sin gluten como si fuera una moda. El ayuno también es la dieta de moda. Y ahora con el SIBO, titulares, no es textual, pero más o menos sería algo así, ¿no? Como la enfermedad de los influencers o la bacteria viral. Mm, Estás tirando el titular hacia desprestigiar el tema del que estás hablando. No sé qué hay detrás de esto. Clics. Conseguir polémica. Yo el otro día vi una noticia sobre un proyecto que nosotros llevamos en Asturias y la noticia, el titular, bueno, el tratamiento, además en un medio de comunicación muy importante a nivel nacional, me dio tanta rabia, tanto coraje lo que estaban haciendo con ese titular y con esa información que no la he compartido ni la voy a compartir. Espero que pase desapercibida y que nadie la vea. Porque era quiero llamar la atención totalmente, ¿no? Decía algo así como la condición genética que maltrata a un pueblo, no sé, o sea, una barbaridad para decir simplemente que en Cangas de Narcea hay un 3% de población celíaca diagnosticada, fin de la historia. Bueno, pues lo llenaba un poco de morbo, de interés, de curiosidad, de tal, para clic, para hacer clic. Entonces, cuando tú lanzas ese tipo de titulares, aunque luego a veces lees la información y dices, bueno, la información no está ni tan mal, el titular lo que quiere es crear esa controversia, que se comparta, llamar la atención. Juegan muchas veces con las emociones, con los miedos, ¿no? Es decir, yo he visto titulares relacionados con el SIBO, ¿no? Diciendo cosas como que son el gran negocio de nutricionistas para vender prebióticos y probióticos. Y en realidad lo que pretende es que el que piensa así diga, yo tenía razón, voy a enviar esta información a todo mi grupo de WhatsApp, de esto y del otro, y para que el que es profesional se enfade y también lo comparta y también lo lea y también lo corrija. Entonces al final hacemos viral ese tipo de informaciones porque nos llaman tanto la atención que nos provocan cosas. Y muchas veces detrás de esos titulares lo único que hay es la intención de que se haga ruido y tener muchas visitas y cobrar más cara la publicidad el mes que viene, por ejemplo. Luego, ahora vamos a hablar de la importancia de eso, de los clics y que haya muchas visitas. Luego, por otro lado, esto no lo sé, casi opinión, ¿no? Pero se toca la autoridad que pueda tener instituciones como puede ser, no el periodista como persona, ¿no? Pero el periodismo, ¿no? La El televisión, oficio, el sí. oficio, que son hasta ahora han sido la fuente de autoridad. Lo que sale en la tele tiene que ser verdad. Y por otro lado, la figura de el médico, otra vez, no como persona particular, ¿no? Pero el médico, esa figura. Y en temas de salud, pues esto, como el SIBO, que al final ha sido profesionales divulgando en redes los que han dado visibilidad a este problema. Yo no sé si desde las dos partes, ¿no? De instituciones de la medicina y desde el periodismo, dices, se está tocando un poquito el ego, dicen, es que ni lo he publicado yo, y por otro lado, desde la medicina no se está dando respuesta y lo están haciendo otros. Entonces, juego con el titular y por lo menos creo polémica. Y ya, pues, obtengo las dos cosas, ¿no? Uno es lo que tú decías, que esto ruede, que se viralice, y por otro,
vamos a generar un poquito de duda y luego hablamos de ello nosotros. Es que es muy complejo porque estamos hablando de un sistema que, como tú bien dices, el médico es la gran autoridad en el campo de la salud. Claro, perdona, Eh, que te corto. Claro, que el médico es las asociaciones médicas sí, las financiadas con sociedades, claro, farmacéuticas, o sea, que por eso, que no digo el médico que tú ves en la consulta sí, sentado con... No, 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 está muy por encima de eso. claro. Mm. Al final es que es una cuestión de que es algo que viene de manera, o sea, de muy atrás, ¿no? Pues eso, la figura de los médicos, de las sociedades médicas que tienen la última palabra. Yo he leído informes de algunas sociedades médicas relacionadas que mencionan la celiaquía, que digo, pues os podíais leer el protocolo del 2018, que estamos en el 2023, ¿no? Y por supuesto, yo no soy nadie para rebatir ninguna información que haga una sociedad médica, pero está desactualizada. La prensa tiene lo mismo, tenemos esa historia de no, es que solo nosotros podemos informar porque somos objetivos, porque tal. Bueno, yo creo que se ha demostrado, ¿no? Hace ya muchos años que por desgracia hay gente que hace un periodismo muy, muy bueno, muy objetivo, muy transparente y luego hay otras cosas que se llaman periodismo y que quizás no deberían llamarse periodismo. Y luego están las redes donde están los profesionales, que yo creo que lo ideal es que ese sistema conviva y que unos se nutran de otros porque están haciendo una labor tremenda, ayudando a pacientes a través de su teléfono móvil, en el sentido de que te estoy respondiendo a un mensaje para que sí, quizás luego pidas consulta con tu médico, pero te estoy dando una información totalmente actualizada porque soy la doctora no sé qué o el doctor no sé qué o soy el nutricionista o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal y hacia donde vamos es hacia encontrar una manera de que nos apoyemos los unos en los otros porque al final tiene que redundar en el beneficio de toda la sociedad porque todos vamos a ser pacientes en algún Mm, momento de nuestra vida, ¿no? mm. Y si hay luchas, pues no sirve de nada. Sí, ese era un temazo, porque bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? Hasta ahora el que publicaba era el periodismo y además son fuentes de reconocida autoridad y con las redes sociales, pues eso, entre podcast, YouTube, Instagram, al final, la gente se va informando con ese lado también, o por lo menos llama la atención. Entonces, yo no sé hasta qué punto puede hacer daño al periodismo. Lo que tú has dicho, lo ideal sería convivir y potenciarse. Mm, Claro. mm, Pero bueno, es complicado, porque al final, por un lado, lo que tenemos claro es que la libertad de expresión está ahí, eso está claro. Pero también tenemos que saber que no todo lo que leemos, no todo lo que vemos en la tele, no todo lo que escuchamos en la radio es cierto. Puede haber error, porque somos humanos, cometemos errores, pero también puede haber en algunas ocasiones intenciones ocultas que nos pueden intentar de alguna manera pues llevar hacia un lado o llevar hacia otro. Eso lo vemos muy claro cuando hablamos de política, ¿no? Es que este presentador se le ve que es de tal. Pues cuando hablamos de salud pasa lo mismo, hay intereses en todas partes y la salud mueve mucho dinero. Entonces, yo aquí siempre reflexiono con el papel que tenemos que tener nosotros en nuestra casa bueno, intentar, si nos están mostrando cuatro prismas, cuatro ángulos distintos de una mm. cosa, intentar nosotros decir, bueno, voy a ver por qué son cosas distintas, quién me cuenta y por qué, ¿no? El pensamiento crítico es difícil y es complejo, obviamente, ¿no? Pero Mm. bueno, tenemos que saber que no todo lo que nos cuentan es cierto al 100%. Sí, y por todos los lados. O sea, creo que Mm, hay que quitarle ese punto máximo de autoridad a lo que sale en la prensa oficial, por llamarlo así. Y luego, por otro lado, tampoco podemos fiarnos de solo una persona que publica ya sea en Instagram, en YouTube o un podcast de Spotify. Y mirar el contrario, ¿no? Porque si no, al final vamos a caer en que vamos a creer solo la noticia que sale en la televisión, que coincide con esa persona que nos encanta cómo habla y lo que está transmitiendo, que exacto. puede ser muy contrastado, que puede ser verdad y que puede ser muy útil, o no. Entonces, al final caemos en el sesgo de confirmación, ¿no? Vas buscando Lo que tú ya estás lo que seguro tú que, ya estás exacto. seguro y no contrastas. Entonces, ni una cosa ni la otra. Bajemos un poco al suelo lo que se dice en televisión
y luego, pues eso, ponernos a fuentes de información que puedan decir cosas distintas y infórmate. Es una responsabilidad también Exacto. de la persona. Habíamos tocado lo del que se viralicen los temas, ¿no? Bueno, que se viralicen los temas, no, la noticia. Cuéntanos o resúmenos qué es esto del clickbait, la importancia que, bueno, qué es y la importancia que tiene el clickbait en el SEO, y por qué es tan relevante para un medio de comunicación Ujú. estos temas. Pues esto es algo que es, entre comillas, ¿no? Relativamente moderno. Si está escuchando algo en este momento alguien de 20 años esto, dice, no, perdona, eso es de toda la vida. No, no es de toda la vida, porque la información en Internet al alcance de todos, no tiene tantos años, ¿no? A mí me pilló justo el cambio cuando yo estaba haciendo mis prácticas allá por el año 2004. Me acuerdo que en el periódico teníamos nuestra versión escrita, que era en la que trabajábamos constantemente, y después eso lo iban adaptando a una página web que estaba ahí, que bueno, cada vez tenía más visitas, pero tal. Eso lo ha cambiado absolutamente todo, o sea, todo a todos los niveles, pero por supuesto también en el mundo del periodismo en la salud y todo. Los periódicos, los medios de comunicación, ¿no? Se financian a través de la publicidad. Oye, yo tengo un escaparate que ven al día millones de personas. Si tú quieres dar a conocer tus zapatos de tu fábrica, de tu casa, pues ponme aquí un anuncio que te van a ver millones de personas. Y te voy a cobrar por los millones de personas que te están viendo. Así funciona la publicidad en Instagram, también en redes y en todas partes. Para los medios de comunicación que tienen redacciones muy amplias, que tienen recursos y tienen medios tecnológicos muy potentes, necesitan de esa publicidad. Y la publicidad ha caído en picado en el momento en el que no hay un periódico, sino que hay 512.000 periódicos y cada uno en su casa puede abrir un blog, puede abrir lo que sea. Entonces, baja la publicidad, necesitamos ver cómo atraemos gente para que vuelva a subir la audiencia y volver a ganar publicidad. Entonces, al final es una rueda. Necesito noticias que llamen mucho la atención para conseguir visitas que hagan que a los posibles anunciantes les atraiga estar aquí y ayudarme a sacar Mm. este negocio adelante, ¿no? Entonces, el clickbait va un poco de eso, de quiero informaciones que realmente llamen la atención. A veces no es la noticia en sí, sino es la manera de contar la noticia, ese titular, ¿no? Hay una frase en periodismo que decimos siempre que es como, no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Y siempre lo hemos dicho, y yo me acuerdo en la facultad que lo decían como con sorna, en plan, jiji, jaja, es así. O sea, Es una vemos frase titulares, muy perversa. es muy, pero no dejes que la realidad te estropee un buen titular. La he Mm. escuchado 20.000 veces a lo largo de mi vida. Y a día de hoy tú te pones a leer y te encuentras con ese tipo de titulares muy a menudo. Y en salud tenemos que pensar que estamos hablando de algo muy sensible, que estamos hablando de miedos, de esperanzas, de lo más importante, que es tener una persona que está bien o ser una persona que está bien, poder curar a alguien, que alguien se cure. O sea, hablamos de algo muy... Y sin embargo, todos los días, sin excepción, vemos titulares en los que se encuentra una cura para no sé qué, para no sé cuánto. ¿Qué hace eso? Nada, llamarnos la atención. Si tú conoces a un paciente que tenga, no sé, ELA, pues se lo vas a enviar, mira, es que han descubierto que no sé qué, que no Mm. sé cuál. Y al final estás jugando ahí con algo que realmente nos da mucho miedo o que nos está generando unas esperanzas tremendas. Por eso ese tipo de informaciones se mueven tanto. Al final eso consigue que esa página tenga más visitas y que tú puedas meterle más publicidad, hacerla más rentable. Entonces, la gente tiene que saber que cuando comparte una información que el titular es un escándalo y que cuando lee la información dentro no tiene nada que ver, está contribuyendo a eso. Mm. Y está contribuyendo también muchas veces a generar mitos a base de moverlos tanto, ¿no? Entonces, bueno, el clickbait es nuestro pan de cada día, nuestro pan sin gluten de cada día. Ok, entonces es eso, el clickbait es conseguir que la gente pinche, Sí. que abra la noticia. La viralización es eso, que se lo van pasando de unos a otros. Eso te consigue visitas, te consigue posicionarte y eso te hace más atractivo a la hora de que un anunciante quiera tu página, tu plataforma para ponerse ahí, porque se supone que lo va a Ujú. ver más gente. Exacto. Vale. Esto es una forma de ganar dinero, porque claro, una de mis preguntas es ¿cómo narices gana dinero una televisión
si yo pongo la tele, yo no pago dinero. Evidentemente la publicidad es una. ¿Qué más medios de financiación? ¿Cómo? Porque bueno, no lo sé, ¿no? Me imagino que habrá marcas que pagan pastizales, pero Sí, sí. si hablamos Eh, de A3 Media, Mediaset, o sea, que son monstruos. Solo con la publicidad, entra dinero más por otros lados. Pues seguramente entre por sitios que ni nos imaginamos, pero casi vale más no pensarlo, sobre todo es publicidad. Pero también es verdad que si te fijas, las grandes empresas del mundo de la comunicación suelen tener varios medios, trabajan mucho lo que se llama la responsabilidad social, corporativa, hacen eventos benéficos para ayudar a esto, para ayudar a lo otro. Voy a montar un evento para, no sé, para denunciar, pues, por ejemplo, los accidentes de tráfico, ¿no? Para que recaudemos dinero para las víctimas de accidentes de tráfico, lo que sea. Pues ahí hay más publicidad, más sponsors, más contactos para realizar otro tipo de cosas. Al final, cuando una empresa es tan grande, las fuentes de entrada de dinero tienen que ser muy distintas, ¿no? Pero cuando tienes tantos medios, pues cada uno va a tener también publicidad diferente, Mm, específica de infantil, de otro tipo de productos, de lo que sea. Entonces, bueno, cuando las empresas, ya te digo, son tan grandes, hay más ingresos y vienen de otra manera, pero la publicidad es importantísimo. Luego, cuando acabemos, busca cuánto cuesta el anuncio que meten justo después de las campanadas de las 12 de la noche ya, del bueno, día. sí, Es eso una tiene que pasada, ser, claro. sí. Es un momento en el que estamos todos mirando la tele, Mm, pero tú te pones a ver los anuncios que te ponen en cualquier gran cadena un día a las 10:30 de la noche, te meten 7 minutos de anuncios. Eso es un dineral. Esos 7 minutos de anuncios a las 10 de la noche mm, de un martes cualquiera es una pasada. Es una mm. pasada. Sí. Bueno, sí, sí, claro, y yo qué sé, en descansos de grandes partidos de fútbol o sí, 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 claro, eso tiene que ser un pastizal. Em, claro, cuando hay tanto dinero por medio, yo no sé si esto es conspiranoico mío, pero la empresa X, me da igual a lo que se dedique, mm, puede pagar un espacio para que se hable de su producto, de su, no lo sé, de Sí, su marca, que se hable bien, que se lave la sí. imagen, directamente Ese, sí. mira, yo estaba hablando de distintas fuentes de ingresos y esa es una. En prensa escrita es muy obvio, bueno, yo creo que en televisión, quizás en radio menos, bueno, suelen decirlo de espacio patrocinado. Cuando hay un espacio patrocinado es un espacio que alguien ha pagado por salir ahí y lo hacen de una manera más transparente o menos, ¿no? Pero en prensa escrita lo vemos muchas veces, coges un periódico y ves que de repente hay unas páginas que son de un color distinto, ya te llaman más la atención, vas a ellas y a veces ves publi reportaje y ya al ver publi reportaje pues igual no te interesa, dices, puf, es que ya sé que me lo van a vender y ya está. Pero si no ves lo de publi reportaje, pues igual consumes esa información como si fuese un reportaje y detrás pues hay 500, 1000, 2000 euros, lo que sea, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de qué periódico sea, Mm, de qué página sea, la página impar, la página par. La página que vemos antes en el periódico es la impar, cuesta más claro, que la página par, ¿no? Entonces, bueno, son muchos factores los que tienen que ver, pero si yo quiero que mañana Felicidad esté en un medio de comunicación, necesito dinero. pero ¿y tienes dinero? Estás. Sí, 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 Claro, sí. quiero decir que si yo mañana digo, yo voy a salir en tal periódico, pues, en El País, en El Mundo, que me van a hacer una entrevista y yo pago y me la hacen. Sí. Pero De hecho, eh, hay campañas, los departamentos comerciales de publicidad de las empresas, pues cada cierto tiempo pues tienen sus campañas agendadas y yo recuerdo siempre, todos los años, en mayo, que es el Día Nacional de la Celiaquía, varios medios de comunicación hacen campañas y te escriben y te dicen, hola, mira, el día 25, el día 15 de mayo, el día que sea, vamos a hacer un especial sin gluten con motivo del Día del Celíaco. Tenemos estos espacios disponibles. ¿Te interesa alguno? Y tú dices, pues mira, me encaja, no me encaja. Hay otras maneras de aparecer en los medios sin pagar, que mm, es la parte que yo trabajo mucho en comunicación, ¿no? Que es hacer notas de prensa muy estratégicas para
intentar que tu empresa, lo que sea, aparezca en los medios. Esas sí son gratuitas y esas responden a que el periodista ha visto que algo es noticiable y que es interesante. Pero cuando tú quieres aparecer porque sí, porque quiero crear impacto, que la gente le llame la atención, que conozca mis productos o mi manera de pensar o lo que sea, se compran espacios en medios todos los días. Ujú. Y un ejemplo absurdo, bueno, no tan absurdo. Si yo apareces tú mañana, ¿no? Con una nota de prensa, o lo mismo, o una entrevista, y pasado, que tengo una panadería y que me facturo un montón, y yo quiero decir que hay que comer pan 3 veces al día, que a no ser que seas celíaco, es malísimo quitarte el gluten. ¿Lo puedo meter? ¿O alguien te dice, no, esto es una barbaridad? Bueno, a ver, o sea, por ejemplo, nosotros en Felicidad hemos recibido ofertas de distintos profesionales y no solo de profesionales, también de empresas que se encargan de hacer esta labor, comprar espacios en medios digitales que por prestigio, por posicionamiento SEO o por lo que sea, encajan con su producto, ¿vale? Entonces, yo he recibido ofertas para hacer publicidad de cosas que nada tienen que ver ni con la dieta sin gluten ni con absolutamente nada y directamente es como, no voy a escribir sobre este tema. Mm. Depende mucho de quién está al otro lado. Igual que me han ofrecido hacer alguna publicidad en Instagram de alguna cosa y he dicho, es que no me la creo o me la creo pero no me gusta. O sea, siempre existe esa opción, ¿no? Pero cuando vamos a medios de comunicación, pues ahí supongo que la decisión no dependerá de una sola persona, dependerá de un equipo y si te están diciendo que lo que están contando está respaldado por no sé qué sociedad o porque no sé qué asociación o tal y cual, pues lo más habitual Mm. es que salga. De hecho, a veces hemos visto entrevistas de personas diciendo auténticas barbaridades relacionadas con la salud. No sabemos si por iniciativa de la persona entrevistada, que no siempre se sabe, o por iniciativa de que un redactor ha leído algo que le ha parecido interesante y dice, pues le voy a llamar y le voy a pedir una entrevista. Entonces, a veces ahí es complicado decir por qué este señor está hablando en los medios. Eso. Pero tenemos que saberlo que sí, que los espacios en prensa, o sea, lo que quiere la prensa es publicidad. Si Mm. tú vas con dinero, vas a poder meter no todas las cosas, pero muchas cosas sí. Y también hay que ser consciente de que hay medios más rigurosos y menos rigurosos, o más que van hacia un lado o que van hacia el otro. Entonces, si tú quieres contar que el SIBO es una moda, pues no vayas a determinados medios, vete a otros que quizás lo acojan con alegría, ¿no? Sí, Ven, cuéntamelo. sí. Sí, que al final, con cierta estrategia, puedes aparecer soltando un mensaje. A ver, claro, no vas a decir cualquier barbaridad, pero sí, que con un poco de inteligencia lo metes. Y con estas personas que aparecen, esta era otra pregunta, ¿quiénes son los expertos? Porque tú puedes ver, entrevistamos al experto en tal. ¿Qué es un experto para la prensa? Este tema es que al final son cosas muy complejas. Yo todo lo que estoy diciendo son generalidades, porque luego hay Ujú. que ver cada caso, ¿no? Evidentemente. Pero a veces te encuentras a mí me pasa mucho con mi madre. Nosotros en casa casi no vemos la tele, porque tenemos nuestras maneras de informarnos y son otras. Pero de vez en cuando, pues sí que pones algo, o me escribe mi madre y me dice, pon la uno, que mira que está hablando no sé quién de la celiaquía, tal y cual. Pongo la uno y digo, pero vamos a ver, pero qué barbaridades, ¿no? Y efectivamente, no sé qué, no sé cuánto, experto en tal y cual, ¿cómo puede estar diciendo estas cosas? Depende mucho. Hay gente que, bueno, pues que quizás en su día eran grandes profesionales, que crearon ciertas relaciones con los medios y al final, pues es la agenda de los medios. Pues ¿a quién llamo para hablar de esto? Pues a no sé quién, que hace años dio una Mm. entrevista muy buena sobre, yo qué sé, dispepsia, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues tiramos de esa persona que quizás no se ha actualizado en este tema, pero se ve bien para hablar de ello y ya está. Luego también hay agencias con representados que lo que quiere el representado es convertirse en una figura de autoridad dentro de su área. Bueno, pues como al final esto también va, pues pongo publicidad para esto, para lo otro, tal y cual, pues necesito un experto, voy a ver a
que me recomiendan estos que conocen a varios. No siempre tiene que ser el más tal, ¿no? Lo ideal es, si la persona, si el redactor que está haciendo ese contenido está especializado en su área, probablemente sí que conozca expertos y pueda llamarles y decirles, oye, te vienes al programa, oye, me concedes una entrevista, y eso es lo bueno. Pero para llegar a ese punto tienes que estar muy especializado en lo tuyo. Yo, si quiero una entrevista con alguien que sepa mucho en celiaquía, sé a quién tengo que acudir. Claro, Pero si tengo que buscar a alguien que sepa mucho sobre cáncer de colon, pues igual me equivoco. Tengo que buscar mucho más y me va a requerir mucho más tiempo, muchos más correos, mucho más de todo, y quizás no lo tengo. Entonces, el tema de los expertos es muy complejo porque pueden ser incluso gente que está contratada para lo que sea con la cadena y es como, oye, mira, vente, por favor, que tenemos que rellenar ahí un hueco. Y ya está. Puede ser gente que realmente le han llamado porque han visto que tiene una trayectoria estupenda y lo quiero en el programa, y puede ser a veces gente un poco al azar. Entonces, bueno, es complicado, pero lo que tú dices, ¿no? Es que lo ha dicho un experto en la tele y ya está. Ya no hay nada, ya no hay que rebuscar porque ya consideramos que eso ya es 100% cierto y no es así. Tiene por sí. qué ser así. Y el experto que lo ha dicho en la tele puede ser, puede estar muy bien elegido y la persona, además, de tener unos conocimientos excelentes, o puede haber estado elegido al azar y eso ya, pues eso, pues es una suerte, te puede tocar el que sabe o el que no, y luego el que se haya elegido, pues se haya elegido con ciertos intereses para beneficiar pues, al que toque en el momento. Así que bueno, Claro. pues el experto de la tele ya sabemos que nos puede tocar esos tres tipos de expertos. Sí que es verdad que al final las cosas suelen caer por su propio peso, ¿no? Y que hay gente muy buena que a día de hoy se ha convertido, Marian García, Boticaria García. Mm, Ella empezó con su blog, empezó después a hacer sus libros, sus redes empezaron a crecer y ahora la ves en la tele y es una maravilla porque es una auténtica experta que comunica fenomenal. Es decir, hay gente que en su día la seleccionan pues, por lo que sea, porque igual un contenido suyo se ha hecho viral y tal, y todo cae por su propio peso, la tía es súper buena y ahí sigue. Hay muchos casos, ¿no? de profesionales de la salud que han dado el salto a la televisión y fenomenal porque divulgan, que da gusto, pero hay tantas tertulias, tantas conversaciones. Hoy vamos a hablar de no sé qué y te encuentras en una mesa a un tipo que está hablando, que es experto en corazón, en información de corazón, hablando de celiaquía. A mí me ha pasado en una entrevista en directo y yo, pero ¿qué tiene que decir este señor sobre dietas sin gluten? De cachondeo, además, ¿sabes? mm. Entonces, en ese tipo de tertulias a veces es complicado. Sí, 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 o sea, es eso, que, o sea, que pueden estar hechas las cosas muy bien, pero llamar la atención también de que pueden estar, o sea, se pueden estar haciendo mal y no lo vas a notar a primera vista, a no ser que sepas del tema. Entonces, nosotros, si vemos a alguien hablando de celiaquía y patina, lo vamos a notar. Una Claro, persona que no sabe del tema se lo come, se lo va a tragar. Entonces, entero. y a nosotros no pasa con otros temas, evidentemente. Como no sabes, pues te cuentan algo, bueno, pues interesante, ¿no? Y bien, la cosa es saber que pueden pasar estas cosas y no fiarte 100% de ningún medio, de ninguno. Ya Exacto, sea... totalmente. O sea, la realidad depende de siempre de quién cuenta la realidad. Mm, Esto es así, ¿no? O sea, la realidad deja de ser objetiva en el momento, la información, perdón, deja de ser objetiva en el momento en el que tú seleccionas contar unas cosas y dejar otras fuera de tu periódico o fuera de tu emisora. Ahí ya hay una selección previa, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es este que acabas de decir, que la gente, sobre todo en temas tan sensibles como es la salud, no se lo crea todo a la primera. Obviamente, si está ahí un supermédico que es una maravilla, o una nutricionista maravillosa, o Pablo Jiménez hablando sobre SIBO, pues mm, entonces en esos casos, pues cuando hay suficientes muestras, pues hay fuentes, hay estudios, hay etcétera, etcétera, pues ahí sí que podemos, pero que tengamos siempre en cuenta que puede haber intereses que se nos están escapando o que puede haber errores simplemente. Entonces, ese pensamiento crítico, ese cuestionarnos cosas y no simplemente ir, sí, 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 porque lo han dicho en la tele, sí, sí, porque lo he leído en un periódico, que ojalá fuese así, porque es como la base del periodismo, ¿no? Pero bueno, a día de hoy sabemos que la situación es muy compleja también por la crisis tremenda que vive el sector, el mm, oficio. mm. Has tocado el tema de la realidad y me viene perfecto
porque tenía un parrafito del libro de La realidad no existe, de Jaime Rodríguez de Santiago. Está muy bien el libro. Y es que lo acabo de terminar y lo tenía muy, muy fresco. El párrafo resume todo lo que estamos hablando, pero bueno, así lo comentamos. Lo leo, ¿vale? Em, por un lado, tenemos una audiencia que reclama información en tiempo real, a todas horas y básicamente gratuita. Por otro, una prensa que ha visto desplomarse sus ingresos y ha desmantelado sus redacciones para intentar cuadrar sus cuentas. La mayor parte de los medios no tiene tiempo ni recursos ni incentivos para el periodismo reposado y contrastado que requiere una realidad compleja. Estamos sometidos a la dictadura del clic y de la inmediatez. Solo aquello que nos llama la atención genera ingresos y la vida de las noticias es realmente corta. Un caldo de cultivo perfecto para manipular a los propios medios. Es que resume Sí, es perfectamente. que, vamos, o sea, ni una coma se puede poner a eso, es una maravilla, es una Mm, reflexión de la situación actual, que no es culpa de la prensa, que yo hay veces que tengo estas conversaciones y me dicen, jo, pues no pareces periodista diciendo eso, y yo, no, si al revés, o sea, yo amo mi profesión, me encanta, llevo ejerciéndola 20 años, pero está muy tocada por todas estas cosas que hemos visto, porque en toda España creo que hay como 5 o 6 colegios profesionales, porque no hay un código deontológico porque no estamos colegiados, la inmensa mayoría, ¿no? Por mm. ejemplo, en Madrid no hay, que yo sepa, hasta a día de hoy, no hay un colegio de periodistas. Entonces, eh, el periodismo está muy tocado y bebe de una situación, pero tampoco sabemos qué es primero, la sociedad que demanda ese tipo de información o nosotros que la creamos para que ellos la consuman. ¿Qué es primero? Claro, es que al final tienes que sobrevivir, ¿no? Tienes que ganar dinero, porque a la gente hay que pagarla. Y o sea, vas a estar vendiendo lo que reclama la gente. Es verdad que se juega con la psicología, con los sesgos y, sí, esa psicología evolutiva, ¿no? Que ahora además está teniendo mucha importancia y mucho interés porque se trabaja desde las redes sociales hasta estas Sí, publicidades. Al final es eso, trabajar con el cerebro humano y qué le interesa. Pero sí es, o sea, lo que se está comprando y de alguna manera se reflexiona y se empieza a solicitar desde parte del público esa información más reposada, que prefieres escuchar o ver un programa en el que te expliquen durante hora y media, 2 horas, o leerte un libro o un sí, artículo de algún profesional en el que tienes que meterle mucho tiempo, o prefieres eso y la gente empieza a demandar eso y entonces lo tienen que vender porque cambia la sí, tendencia sí, y tienes que vender eso, o si vamos a leer el titular y pasarlo sin leer la noticia, o sea, sin leer el contenido, pues exacto. te van a seguir dando eso porque es lo que estás comprando. Claro, además yo cuando hablo con compañeros que están en medios muy especializados, Mm, cuanto más especializado es el medio, normalmente más difícil es conseguir publicidad porque el nicho al que te diriges es más chiquitito, pero normalmente más tiempo tienes para cuidar los contenidos porque tienes que mm, destacar de alguna manera. Entonces, si tú te dedicas a patología digestiva en tu página web, tienes que cuidar muchísimo esos contenidos porque tienes que captar visitantes por un lado y también publicidad que valore el hecho de estar en un sitio de calidad con menos visitas, que tiene mucha menos exposición, ¿no? Entonces, encontramos cosas muy bien hechas, muy especializadas, porque existe, o sea, en Internet hay absolutamente de todo, pero muchas veces no pueden continuar adelante porque no son capaces de hacerlo rentable o porque llega un momento en el que en ese equipo hay 3 personas y no dan abasto y no pueden actualizar. Entonces llega la gente diciendo, jo, es que estos no actualizan, es que estos lo habéis perdido, no lo habéis... Es muy complejo, ¿no? Pero la inmensa mayoría, y lo que comenta esta cita del libro y estamos diciendo es que lo que queremos normalmente es rápido. Los reels de Instagram, ¿cuánto duran? 1 minuto. Es el mm. tiempo que tengo para ver una información y decidir si me interesa, si me ha gustado, si la comparto o no. O sea, es todo súper rápido y lo quiero ya y lo quiero. Entonces, eso va en detrimento de todo este sistema, obviamente. Sí, 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 pero es eso, que no nos olvidemos que nos están vendiendo lo que compramos, que no, Claro, que no es yo, al revés. sí, 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 yo me acuerdo un profesor en la universidad que era, no sé si ha fallecido,
creo que sí, el hermano de una periodista del Corazón muy conocida en este país. Y él nos daba teoría de la información, que es Mm, todo lo contrario. Entonces me acuerdo un día en clase que alguien hizo un comentario respecto a lo que hacía su hermana, ¿no? Y se enfadó muchísimo porque él decía, es que en mi propia familia, pero lo peor de todo es que se están generando, porque hace años la prensa del Corazón era otra cosa, ¿no? mm. Pero se empezó a crecer y crecer y crecer esa bola y al final en vez de un programa salieron 10 y llegaba mucha más gente y la gente lo veía y era un programa de muchísima audiencia, ¿no? Entonces él intentaba decir que muchas veces es lo que quiere la gente, pero otras veces se lo metes de tal manera que al final no saben si les gusta, pero lo van a ver. Y eso Mm. pasa también mucho con la radio comercial, perdón, con la radio musical, Sí, que te ponen canciones, canciones, pum, 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 pum. También ahí hay dinero detrás, ¿no? Y yo quiero que este artista sea el número uno de no sé qué, y la discográfica llega y ¡pum! Un dineral. Y lo vas a escuchar 5 veces cada 3 horas. Al final esa canción te gusta, la odias, no lo sabes. mm. Solo quieres escucharla otra vez. Entonces ya no sabes qué es antes, ¿no? Sí, eso es verdad, porque, claro, evidentemente ha crecido muchísimo el consumo de redes sociales, ya sea para música hay varias plataformas y para información pues lo mismo. Y YouTube está creciendo una barbaridad, pero esto no era una realidad hace nada. Hace nada, hace 4 o 5 años y 10 ya te cuento. Entonces, sí, Claro. veías lo que había en la tele. Entonces, al final sí, te lo meten. Es Sí. verdad, es verdad. Sí, y además, fíjate que yo cuando entro en redes, cuando entro en Instagram, digo, madre mía, si es que me tengo que poner las... Claro, digo, yo es que voy cumpliendo años y a mí esta generación ya, porque no, yo no soy capaz de ponerme a bailar mientras hablo de los síntomas de la enfermedad celíaca, por ejemplo, para subir un TikTok o ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, estás viendo que cada vez se llena más de ese tipo de contenido las redes y que son los que se viralizan y que es la gente que gana seguidores y que luego gana un dinero tremendo con ese tipo de contenidos que son quizás, bueno, pues no están alejados de lo que entendemos por divulgación. Bueno, pues ese modelo se queda en la mente de la gente joven y dice, pues es que yo el día de mañana quiero hacer esto, que parece que no supone nada y ganar muchísimo dinero. Entonces al final eso se va haciendo grande y estoy viendo ya a todo el mundo en Instagram haciendo lo mismo porque es lo que da likes, ¿no? Entonces es realmente complejo y es difícil, pero bueno, pues es cuestión de que la gente que está divulgando, que lo está haciendo de maravilla, pues siga haciéndolo, sea bailando o sin bailar, pero siga divulgando Que correctamente. se divulga correctamente, que lo haga como quiera, ¿no? Exacto, exacto. Mm. Sí, hay Miriam Al-Hadi, que, Mm, por ejemplo, que es de las que sí te hace vídeos de este tipo, pero divulga, vamos, Es espectacular. que, es que es una maravilla, exacto. Sí, 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 Luego sí. hay otros, pues que no, Es pero se que ya viralizan. depende de tu naturaleza, o sea, yo soy un poco payasa, pero payasa con los míos, a mí me da muchísimo Claro. corte hacer ciertos vídeos y tal. Entonces, bueno, pues cada uno tiene su estilo, pero te das cuenta de que lo que más mueve a la gente es ese tipo de vídeos que son un poco distintos. Entonces, Mm. bueno, pues ahí lo importante es eso, ¿no? Es que mientras tu contenido sea riguroso, no hay ningún problema en que cuentes lo que sea. Mm. Yo creo que le hemos dado una buena vuelta al periodismo. No sé si quieres añadir algo, sino si crees que nos hemos dejado cualquier tema. eh, No, yo creo que en general hemos hecho un repaso de la situación actual, que sobre todo en eso, yo lo veo bastante tocado en el campo, en el ámbito de la salud, porque, bueno, pues yo estos días lo hablaba con Asun de guerras intestinas, lo que estaba ocurriendo con el SIBO, y era un titular tras otro en medios muy importantes, que luego a veces la información del cuerpo de la noticia no estaba mal, pero solo el titular decías, uff, ¿qué está pasando aquí, no? Y encima, además, la gente se cabrea, dice, no entiendo, ahora decís una cosa, ahora mm, decís la otra, porque es normal, cuando hablamos de salud y de recuperar la salud, de mejorar y tal, pues la gente no quiere que la confundas, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente decir que no es culpa de los periodistas, que obviamente intentamos hacer lo mejor que podemos, pero la situación es realmente compleja y yo creo que es el sistema en general que está muy, muy tocado y que bueno, pues será una crisis más que se superará como sea, se adaptarán
a la situación actual y bueno, pues eso, que la gente intente contrastar información, ¿vale? Siempre, o sea, de dónde venga. Hay que contrastarla porque no sabemos lo que hay detrás y que aunque los medios de comunicación intentan ser objetivos siempre y sus intenciones siempre son buenas, pues a veces vemos cosas que dices, pues, Mm. ¿qué pasa? Sí, ese es un poco el objetivo de este episodio, que es, además lo voy a poner el primero de la temporada, ¡Qué por honor! eso. Sí, sí, porque bueno, pues al final esto es divulgar y digo, bueno, pues para empezar temporada, que pongamos también en alerta, incluso con este o con cualquier podcast o medio, que, que que aunque intentemos, la mayoría da una información rigurosa, Mm, pues chico, que no tiene que ser la única verdadera y que se contraste y bueno, pues eso. Me quedan un par de preguntas. venga, vamos a Una, ello. que nos recomiendes un libro, documental, podcast, bueno, lo que te dé la gana que te haya servido y que quieras compartir. No tiene por qué ser ni del tema de periodismo, ni de Ah, celiaquía, o sea, lo que tú quieras. vale, bueno, pues bueno, del tema de periodismo, por ejemplo, hay, para entender un poco mejor todo esto que hemos estado hablando, hay un autor polaco, un periodista polaco que es una institución, bueno, falleció hace unos años ya, fue premio de comunicación, premio Príncipe de Asturias en el año 2000 y algo, que es Richard, bueno, Ryszard Kapuscinski, y tiene un libro que se llama Los cínicos no sirven para este oficio, y el subtítulo es sobre el buen periodismo y reflexiona un poco, bueno, él fue corresponsal de guerra y ha contado atrocidades tremendas de la mejor manera posible, además escribe que es una maravilla y bueno, es una reflexión que nos invita a todos a ver el otro lado, ¿no? Lo que viven los profesionales a la hora de informar, hasta dónde están los límites de la ética. Bueno, es una reflexión que se lee muy rápido y se lee muy fácil y es fue un gran maestro. Y podcast, pues el tuyo, por ejemplo, creo que está bastante bien. Gracias. Ahí lo recomiendo, por supuesto. Recomiendo siempre a la doctora Sari Arponen y a la doctora África Villarroel, que todo lo que dicen es una maravilla, porque además lo hacen siempre con unas habilidades a la hora de comunicar que son maravillosas y con mucho rigor y Mm. planteándose cosas, cuestionándose cosas. No sé, es que para recomendar tengo a mucha gente que recomendar. A Asun, por supuesto, que es la persona que nos ha puesto en contacto de Mm. guerras intestinas. Estará Y aquí en 15 días, un mes qué máximo. guay, No sé si el siguiente o el otro episodio, pero estamos qué ya en bueno, ello. qué bien, qué bien. Mm. Pero bueno, nada, sí, me quedo con esas recomendaciones porque si no empiezo y luego siempre se me va a quedar alguien fuera y Sí. voy a estar toda la noche diciendo "Ah, que se me ha olvidado". Y la última pregunta es, ¿qué es la salud para Lorena? Jo, pues qué buena pregunta. Fíjate, yo no había pensado en salud que me diagnosticaron de celiaquía, porque a partir de ese momento fue cuando empecé a encontrarme bien y dije, ah, que esto es estar bien, espérate, que no era todo, la pesadilla de antes no era salud, ¿no? Yo creo que es obviamente, ¿no? Es lo más importante que tenemos y que tenemos que ser conscientes de que la tenemos que cuidar desde el primer día. La salud son hábitos, bueno, obviamente hay genética ahí y habrá muchas otras cosas, ¿no? Pero son hábitos. Entonces, bueno, pues simplemente que sepamos que cada decisión que tomamos y que convertimos en rutina, pues va a tener mucho que ver con la calidad de vida que tengamos, los años que duremos, que ya sabemos que duramos muchos años en general, pero a ver cómo pasamos esos últimos años, ¿no? Si los pasamos tomando 14.000 pastillas al día y sentados porque nos duele todo, o si tenemos, pues eso, una vida saludable. Entonces, bueno, más que una definición, es una reflexión la que te estoy diciendo de eso, de no solo pensar en la salud cuando la perdemos, o no solo pensar en ella cuando empezamos a cumplir años y dices, ay, me toca revisión de no sé qué, ahora revisión de no sé cuánto, sino que, bueno, pues tenerla como algo que tenemos que cuidar desde siempre y mirar por ella desde siempre. Sí, es muy común las dos cosas. La de no saber cómo te sientes estando bien, porque ya se normalizan un montón de síntomas.
Y la otra, ¿no? En pensar en la salud cuando empiezan los primeros síntomas. Que de todas formas no es tarde, ¿eh? Porque, bueno, yo ya a mi edad, o ya si tengo esto, ¿para qué? No, o sea, se puede mejorar. Se pueden mejorar, Claro. se pueden revertir muchos procesos, y que la cosa es que uno mismo, o sea, individualmente, te sientas mejor que como estabas ayer o el año pasado. No compararte con el que tiene 30 años menos que tú, ¿no? O sea que, pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Pablo, de verdad, un placer enorme estar charlando hoy contigo sobre temas tan importantes que nos afectan al final a todos, porque todos somos consumidores de información y todos somos consumidores de información de salud. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme y un placer enorme. Muy bien, pues nada, nos vemos. Un abrazo, Chao. muchas gracias. Chao.